Hoy estamos aquí celebrando uno de los 3 acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Yo considero que estos 3 han cambiado por completo nuestra historia. El primero de ellos fue el nacimiento de Jesús. Toda la Biblia habla sobre Cristo, pero el nacimiento de Jesús vino a cambiar la historia absoluta de la humanidad. Y fue a tal grado el cambio que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Este mensaje, el nacimiento de Jesús, fue anunciado por el ángel Gabriel a María, quien iba a ser la mamá de Jesús, y le dijo: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». El segundo acontecimiento radica en la crucifixión de Jesús. Y el viernes estuvimos hablando todo el tiempo sobre la crucifixión de Cristo, en que Jesús murió en la cruz a pesar de realizar milagros para la gente, a pesar de haber sanado enfermos, de haber resucitado personas, de salvar a paralíticos, a leprosos, después de haber multiplicado la comida, la pesca, de haber mostrado un amor verdadero al prójimo. Él fue llevado a la cruz. A pesar de haber mostrado un amor real, un amor verdadero, sin importar que fueran los grupos señalados o los grupos marginados que en ese momento eran juzgados y señalados, Cristo mostró verdadero amor por ellos y comió con ellos y les enseñó la palabra de Dios. Y aún así, Él fue sentenciado a muerte. Fue maltratado, fue herido y fue clavado en una cruz, cargando los pecados de cada uno de nosotros en esa cruz, por amor a ti y a mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz, por amor a ti y a mí. Y el tercer y último acontecimiento es la resurrección de Jesús. Hoy celebramos este acontecimiento que genera en nuestras vidas una verdadera esperanza, ánimo y motivo de celebración. Amén. Pero hay más para nosotros a partir de la resurrección de Cristo. Esta mañana vamos a responder a esta pregunta: ¿qué nos da la resurrección de Jesús? En el pasaje que acabamos de leer junto con las hermanas, encontramos 3 respuestas a esta pregunta. ¿Qué nos da la resurrección de Jesús? En primer lugar, la resurrección de Jesús nos da valor. En el versículo 5 al 6 dice la palabra: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Eso vine a decirles. En primer lugar, la resurrección de Jesús nos da valor. El valor es algo que solamente nos da Cristo para enfrentar el temor, para enfrentar las dificultades, las adversidades que podemos pasar en la vida. Y María Magdalena y la otra María en esos momentos atravesaban un tiempo de mucho temor. Un temor que va más allá del temblor que acababan de vivir, también más allá de asombrarse de que acababan de ver un ángel del Señor arriba de la piedra que estaba tapando el sepulcro de Cristo. Creo que cada uno de nosotros, si observáramos y viéramos eso, tendríamos temor. De hecho, si no tuviéramos temor, sería algo sorprendente, que es en realidad lo que nos sorprende a nosotros. Pero vemos que ellas estaban viendo eso. ¿Y cómo es que va más allá de lo que acababan de ver, el temor que ellas tenían? Entonces, ¿qué temor era el que tenían ellas? Tenían temor a vivir en un mundo sin Cristo. Eso es lo primero a lo que ellas le tenían temor. Recordemos que estas mujeres, así como los discípulos y los demás seguidores de Jesús, para ese momento ellos sabían que había muerto y que estaba en ese sepulcro. Lo habían visto lastimado, lo habían visto herido y lo vieron crucificado en la cruz. Aunque Jesús en repetidas ocasiones les estuvo diciendo que Él iba a resucitar,
que eso era el plan de Dios, que tenía que cumplir con lo que el Señor le había mandado por amor a cada uno de nosotros, en realidad ellos habían olvidado que Cristo había prometido regresar. Ellos habían olvidado por completo esa palabra de Cristo. Entonces, su realidad era que vivían en un mundo sin Cristo. Y si nosotros vivimos en un mundo sin Cristo, qué miedo. De verdad sería algo que de verdad sería un temor real en nuestras vidas. Tomémonos un momento y pensemos qué pasaría si nosotros estuviéramos en el lugar de esas mujeres. ¿Cómo habría sido nuestra reacción de estar en un mundo sin Cristo? Si estuviéramos en ese lugar, tendríamos temor, un temor más allá que ese temblor, un temor más allá de ver al ángel, un temor de vivir sin Cristo. Después de haber sido enseñadas ellas por Cristo, después de haber sido, de ver los milagros que el Señor había hecho en las vidas de ellas, en las vidas de otras personas que fueron sanadas, claro que nosotros sentiríamos temor y tristeza de saber que Cristo estaba muerto. ¿Cómo hubiéramos nosotros sentido el hecho de que estaba Cristo en esa tumba? El segundo temor que ellas tenían era temor a ser juzgadas y rechazadas como Cristo. Ahora que ellas vivían en su realidad de que no estaba Cristo con ellas, de vivir en un mundo sin Cristo, había también temor de que ellas fueran juzgadas y que fueran rechazadas como Él lo fue. Cuando Jesús realizaba su ministerio, hubo muchas personas que trataron de hacerlo caer, de que se equivocara, lo retaban con sus preguntas, queriendo que Él equivocara en alguna palabra. Pero en realidad lo que Él hizo fue responder siempre en amor. Siempre defendió a aquellos que necesitaban ser defendidos, a aquellos que nunca le dieron la mano para ayudarlos. Él estaba ahí cuidando de ellos. Y aún así, al final, todos decidieron rechazarlo. Todos lo maltrataron, lo escupieron, lo molieron en su sangre, lo molieron en su carne y fue muerto en la cruz. Estas mujeres sin duda tenían miedo porque creían en Cristo, eran sus seguidoras. Y si a Cristo le habían hecho eso, que Él era inocente para morir en esa cruz, ¿por qué no habrían de hacer lo mismo con ellas? ¿Por qué no habrían de hacer lo mismo con los seguidores de Cristo? Ya de por sí, en ese tiempo ya los perseguían, ya apedreaban a quienes creían en Cristo. Así que el temor al juicio y al rechazo que Cristo sufrió en esa cruz, ese martirio, en ese caminar, también era una realidad para ellas. Aquí es donde las palabras del ángel son como refrigerio, como un bálsamo para ellas, porque en sus vidas necesitaban de algo más que les diera esperanza. Dice el versículo 5 al 7. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba, y luego vayan pronto a decirle a los discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Al escuchar estas palabras, las mujeres recibieron completo valor. Ellas fueron obedientes a la instrucción del ángel y sin pensar en el juicio y el rechazo, cumplieron y obedecieron. Hoy nosotros, con la resurrección de Jesús, también tenemos ese valor para enfrentar un mundo que vive como si Cristo no existiera, un mundo lleno de dolor, de aflicción y sin límites. Y el Señor está aquí dándonos valor, diciéndonos, he resucitado y por la resurrección en Cristo les doy valor. ¿Qué nos da la resurrección de Jesús? En segundo lugar, la resurrección de Jesús nos da alegría. Y eso lo podemos ver en el versículo 8. Como humanos tenemos muchas maneras de sentir alegría en nuestras vidas, ya sea pasando un rato con la familia, yendo al cine, paseando, juegos de mesa, una buena plática, hacer deporte, estar con los amigos, ir a cenar. Hay muchas maneras en las que podemos sentir alegría en nuestras vidas.
el convivir con alguien más. Sin embargo, la alegría que experimentaron las mujeres de esta historia no se remonta a la convivencia ni al momento en el que estaban pasando, porque si lo recordamos, ellas iban camino a ver el sepulcro de Cristo. Y yo creo que ninguno de nosotros estaría feliz de ir a ver el sepulcro donde estaba mi amigo, donde estaba mi Salvador. Era un momento de tristeza. Y aunque iban juntas, no es un motivo el estar juntas por la alegría de que Cristo esté ahí. Al contrario, sino que ellas estaban pasando por un momento triste. Entonces, si iban camino a ver la tumba de Cristo, ¿de qué se estaban alegrando las mujeres? ¿Qué alegría estaban experimentando ellas en ese momento? El versículo 8 dice: así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. La primera alegría que ellas experimentaron fue la alegría de recibir la noticia de que Cristo había resucitado. De primera mano, ellas fueron sorprendidas por el ángel del Señor para decirles: no teman, no teman, Él ha resucitado, Él está vivo, como había dicho. Jesús, su Salvador, su amigo, el que había hecho un milagro en sus vidas, no había quedado muerto, sino que estaba vivo y cumplió su promesa de vencer a la muerte, de salir victorioso del pecado. Y ellas eran las primeras en conocer este mensaje. Este es un ejemplo de lo importante que somos las mujeres para el Señor. Las tomó en cuenta para recibir esa buena noticia. Y no solo eso, sino que quitó dudas y les dio valor. Les quitó ese temor que tenían de vivir en un mundo sin Cristo, porque Él había resucitado. Y ahora tenían que decirle a los demás. Esa es la segunda alegría que experimentaron las mujeres. Ya se habían alegrado por recibir la buena noticia, pero ahora debían ir a dar esa buena noticia a los discípulos y cumplir con esa noticia. Ellas con gratitud, con gozo y con urgencia, porque era necesario que pronto fueran a cumplir con eso, fueron corriendo a dar la buena noticia de que Cristo había resucitado y debían ir pronto a Galilea a verle. Jesús recibió el sufrimiento por cada uno de nosotros, pero ahora Él había regresado con poder y victoria en su resurrección. Y los discípulos, así como nosotros, pronto debíamos conocer esto. Cuando las mujeres conocieron esta noticia de que Cristo había resucitado, comenzaron su trabajo, no tardaron, obedecieron y llevaron esa buena nueva, esa alegría de que Cristo había resucitado a los discípulos. Hermanos, tomémonos un momento y pensemos, cuando nos han dado una buena noticia, ¿qué se siente? Mucha felicidad, nos alegramos, nos animamos, nos sentimos con expectativa, con emoción. Incluso nos da como una energía diferente en la que tal vez estamos apagados, pero recibimos una buena noticia y es nuestro nuevo ánimo para enfrentar tal vez una debilidad, una enfermedad, la escasez que estamos viviendo. Pero las buenas noticias lo que hacen en nosotros es generar felicidad, contentamiento, y por un momento las dificultades desaparecen. Y para ellas el recibir esta alegría, el recibir esta buena noticia fue de refrigerio completamente. Fue algo que las hizo moverse, ir con prontitud a cumplir con ese mensaje y con la instrucción de llevarlo a los discípulos. Es hermoso recibir una buena noticia, pero ahora pensemos, ¿qué se siente cuando nosotros somos los que damos la buena noticia? Para mí es mejor saber que voy a llevar esa alegría, ese contentamiento a alguien más, me refresca también. Y estas mujeres entonces experimentaron una alegría doble. La alegría de que habían recibido la buena noticia y la segunda, que habían sido elegidas para llevar esa noticia a los demás. De esa manera nosotros también debemos ser alegres porque hemos recibido la buena noticia y hemos sido elegidos cada uno de nosotros de compartirla con los demás,
de compartirla con nuestros vecinos, de compartirla con nuestra familia, esa familia que es difícil y que no se alegra con nada. Nosotros tenemos la buena noticia y tenemos el privilegio de poderla compartir con los demás. Y créanme, cuando nosotros compartimos con alguien más buenas noticias, tal vez al principio no se alegren, pero después agradecerán que les compartimos de Cristo. ¿Qué nos da la resurrección de Jesús? En tercer lugar, la resurrección de Jesús nos da propósito. Quiero preguntarles, hermanos, y voy a pedirles que levanten su mano. Todos aquellos que alguna vez se preguntaron, ¿tengo algún propósito? Quiero que levanten su mano. O alguna pregunta similar, ¿para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Exactamente. Yo creo que alguna vez todos, sin importar la edad, nos hemos preguntado, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y no tiene nada de malo hacerlo. De hecho, es lo mejor que podemos hacer, preguntarnos nuestro propósito. Y cuando lo preguntamos personalmente, sin conocer a Cristo, porque es una pregunta instintiva, humana, es algo que nos motiva a tal vez saber qué voy a estudiar, qué quiero hacer, cuáles son mis sueños. Entonces es algo que todos, humanamente todos nos preguntamos. Pero si me pregunto, ¿tengo algún propósito? ¿Cuál es mi propósito una vez que creemos en Cristo Jesús? Eso le da absoluto sentido a nuestra vida. Y es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuál es mi propósito? Y hay dos tipos de propósito que podemos observar que nos da la resurrección de Jesús. El primero es un propósito individual. Mateo 28:7 dice, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Como sabemos todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos parte de un mismo cuerpo y cumplimos funciones diferentes cada uno de nosotros. Algunos de nosotros nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, como lo hacen nuestros pastores. Otros a enseñar, como lo hacen nuestros maestros. Están también aquellos que coordinan los ministerios, como nuestros líderes de ministerio. También los que limpian, los que nos ayudan en cocina, los que dan la bienvenida, los que se encargan de tener el templo en óptimas condiciones, como el equipo de mantenimiento. Todos ellos cumplimos, cada uno de nosotros, funciones diferentes, con ministerios diferentes, con dones diferentes y con talentos, multitud de talentos. Y nosotros de forma personal debemos cumplir con cada uno de esos. No podemos esconderlo, debemos entregarlo al Señor para su servicio y así cumplir nuestro propósito individual. Las mujeres debían cumplir su propósito individual de ir a decir que Cristo Jesús había resucitado. Y eso debían ir a decírselo a los discípulos. Y también tenían un segundo mensaje, que era que pronto debían ir a Galilea porque Cristo allí habría de encontrarlos. Así que ellas están cumpliendo su propósito individual. ¿Saben qué pasó cuando ellas obedecieron? Cuando ellas con prontitud fueron y llevaron ese mensaje a los discípulos. Cuando ellas fueron obedientes a las instrucciones del ángel, ellos tuvieron la gran bendición de ver a Jesús en el camino. Ese Jesús al que le lloraban en la mañana, al que iban a visitar muerto en el sepulcro, hoy las saludaba y les decía, hermanas, estoy aquí con ustedes. Qué hermoso saber que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos nuestro propósito, Él se hace presente en nuestras vidas. Mateo 28, 9 al 10 dice, en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Cuando somos obedientes a nuestro propósito, Dios se hace presente en nuestras vidas. Pero además de nuestro propósito individual, la resurrección de Jesús también nos da un propósito como iglesia.
Todos nosotros tenemos un propósito colectivo, un propósito en grupo que debemos cumplir. Uno que no es diferente al de cada quien, sino que es compartido, es juntos y unidos lo debemos cumplir. Por igual tenemos esa instrucción y quiero que vayan en sus Biblias a Mateo 28, los versículos 19 al 20. Dice la palabra: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como iglesia debemos ir y debemos hacer discípulos, cumplir con valor y alegría la gran comisión que tenemos en Cristo Jesús. Ir por todo el mundo con la seguridad de que no vamos solos, porque el Señor ha dicho en su palabra que Él está con nosotros. Hermanos, y nos tenemos uno al otro. Si necesitamos de alguien que hable palabra, vayamos con el que da palabra. Si necesitamos con el que nos ayude a ordenar las cosas, vayamos con nuestros diáconos, con nuestros líderes, con nuestros maestros. Somos una familia en Cristo Jesús y debemos cumplir esta gran comisión, este propósito que tenemos cada uno de nosotros, este propósito colectivo. Así que, hermano, hermana, si Dios está contigo, y así es, debemos ir y hacer discípulos. Y ni tú ni yo tenemos excusa o pretexto para no cumplir con nuestro propósito. Ni la edad, ni la escasez, ni la falta de recursos, ni la enfermedad son verdaderas excusas, porque Cristo estuvo en la cruz cumpliendo con su propósito, y así nosotros también podemos cumplir nuestro propósito. Y nosotros no estamos pasando por un dolor que no merecíamos, no estamos pasando por un juicio que no deberíamos cumplir. Así como Cristo lo hizo por amor a nosotros, nosotros debemos cumplir nuestro propósito como familia, como iglesia, haciéndolo por amor a Cristo y a nuestro prójimo. No hay excusa. Y hoy es el momento perfecto de dejar cualquier temor, cualquier duda que haya en tu vida y cualquier estorbo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón para cumplir con nuestro propósito, y también para dejar esa actitud de apatía con la que vivimos nuestra vida cristiana. Es suficiente de vivir en apatía y debemos comenzar a vivir en amor, como Cristo nos mostró. Debemos seguir ese único ejemplo verdadero para nosotros. Aprovechemos el valor y la alegría que nos da la resurrección de Cristo, y para la honra y la gloria de Dios, cumplamos nuestro propósito de ser criaturas que alcanzan más almas para Cristo, de cumplir esa gran comisión. Quiero concluir, hermanos, diciendo que este acontecimiento tan grande en la historia de la humanidad merece ser celebrado. Jesús ha resucitado, no quedó muerto. Él está vivo en nuestros corazones. Él es victorioso, es poderoso y nuestro Rey. Y merece que hoy estemos desde temprano arreglándonos y levantándonos, porque celebramos que Cristo está vivo y de que somos un pueblo de un Rey que vive y reina no solamente en nuestros corazones, sino que va a venir a reinar en toda la humanidad. La resurrección de Cristo nos da valor, un valor que nos ayuda a enfrentar este mundo lleno de tribulación, de dolor y lleno de mentiras. La resurrección de Cristo también nos da alegría. Alegría porque cada uno de nosotros, si no es que antes, hoy, hemos entendido y comprendido la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que tenemos el privilegio de poder salir de aquí libremente y decirle a todos: Cristo ha resucitado, y todo lo que hacemos vale la pena, absolutamente la pena, porque Él está vivo. Y la resurrección de Jesús nos da un gran propósito, como miembros de un mismo cuerpo y como iglesia. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, salgamos hoy de este lugar llenos de valor y alegría, porque Cristo reina hoy y siempre.
y cumplamos con ese gran propósito que tenemos cada uno de nosotros, el propósito de hacer discípulos, porque Él nos asegura que está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Acompáñenme a orar. Señor, gracias porque nos das esta bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros está aquí siendo bendecido con tu palabra fiel y verdadera, Señor. Gracias porque tú eres bueno y eres específico en cada una de las cosas que debemos hacer, Señor. Gracias por ese gran propósito que nos das, por darnos esa alegría también de compartir con otros, Señor. Sé con cada uno de nosotros cuando compartamos tu palabra, Señor, y quita ese miedo y esa duda que tenemos cuando enfrentamos las preguntas del mundo. Cuando ellos nos dicen, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay enfermedades, Señor? Tú nos das ese valor para poder enfrentar esas dudas y esas mentiras que el mundo dice, Señor. Y nos das la alegría de poder decir, mi corazón ha sido sanado y mi corazón ha sido limpio gracias a Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por esa alegría que nos das y porque tú nos has tomado en cuenta a pesar de que somos personas que siguen pecando y ya te hemos conocido, Señor. Gracias porque tú muestras amor y nos perdonas continuamente, Señor, y nos dices que nos das limpieza de corazón y que tú justamente quitas el pecado de nuestras vidas, Señor, cuando venimos a ti en arrepentimiento. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que aún tienen dudas, que aún viven en temor para compartir tu palabra, Señor. Que les llenes de valor su corazón, que llenes de valor sus pensamientos, Señor, y su vida entera. Un valor que solamente Cristo resucitado puede darle, Señor. Llena también a mis hermanos de esa alegría que necesitan para poder compartir ese mensaje, porque tú nos has dado a Cristo y Cristo es para todo el mundo, Señor. Y si nosotros hemos recibido esa palabra en Cristo Jesús, puede ser para todos, Señor. No solamente es para nosotros, sino que con generosidad podemos ir a todo el mundo y decirles que Cristo ha salvado sus vidas y les ha dado vida eterna, solamente si creen en Él, Señor. Danos sabiduría también a quienes somos maestros, a quienes somos líderes, diáconos, Señor, consejeros, que podamos darles la información que necesitan, Señor, tu palabra, para que conozcan cada don espiritual que tienen, Señor, cada talento, y lo pongan al servicio tuyo, Señor, cumpliendo su propósito individual. Padre, te pedimos también que nos des la fuerza, la fortaleza que necesitamos para cumplir nuestro propósito como iglesia, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y dice que vayamos y hagamos discípulos y que sigamos enseñándoles en tu nombre, Señor. Esta es una vida entera llena de enseñanza, donde no se acaba, Señor, la capacitación para cada uno de nosotros. Y no tenemos excusas, Señor, no tenemos pretexto para dejar de ser enseñados, para dejar de servirte, Señor, sino que este es como un ensayo para esa vida eterna que tendremos contigo, Señor, al servicio contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por haberme permitido estar aquí y ser un instrumento, Señor, una herramienta útil para ti. Y te pido que mis hermanos tengan también la oportunidad de compartir tu palabra con el mundo entero, Señor, porque tú has dicho que nos acompañas hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.